Eduardo Camavinga enamora al madridismo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo sobre Eduardo Camavinga, el futbolista francés que pues hizo un partido absolutamente descomunal ante el Liverpool. 70 minutos magníficos. Un partido que, en principio, pues no es normal que un chico a su edad sea capaz de hacerlo en un estadio emblemático como Anfield, dominando totalmente los distintos elementos que tiene que llevar a cabo cualquier pivote a título futbolístico y a nivel mundial. Hace todo bien, es ancla, genera, construye, destruye, es capaz de apoyar a todos sus compañeros, hace coberturas, gana duelos y tiene pues una pulcritud técnica, una zurda descomunal para poder repartir y constituir juego por y para el equipo. Es un futbolista que ha ganado un grado de madurez esta temporada increíble. El año pasado, en Champions, todo el mundo hablaba de ese Eduardo Camavinga capaz de revertir situaciones de partido, saliendo desde el banquillo, siendo un jugador que era capaz de cambiar la tendencia en beneficio del Real Madrid, saliendo en los últimos 20-15 minutos, prórrogas. Camavinga es mucho más que eso, es mucho más que un revolucionario de partidos. Y ayer lo volvió a demostrar en un magnífico lugar a nivel futbolístico, frente a un equipo de máximo nivel y de máxima enjundia. Y lo volvió a hacer desde el principio. Y, insisto, para mí fue la constante, el jugador más regular. Es verdad que luego Nacho es clave entrando por David Alaba tras la lesión. Deportivamente, la entrada de Nacho le vino súper bien al equipo para poder conciliar el trabajo con Mo Salah. Fue clave, obviamente, el factor Vinicius, que lo empieza a reventar todo. La segunda parte de Karim Benzema y de Luka Modric. Luego el factor Militao, Rüdiger y Carvajal, que estuvieron mejorando defensivamente de una manera también impresionante. Pero el que estuvo constantemente metido en dinámica de partido y dando soluciones de manera permanente al Real Madrid, sobre todo en la salida de balón donde había muchos problemas, en cuanto Camavinga fue capaz de aparecer más, fue el propio Camavinga, la constante del Real Madrid. Y es un futbolista que Ancelotti no se puede plantear quitarlo del 11 como titularísimo. O sea, otra cosa es que en un momento dado entre en alguna dinámica de rotación. Eso habrá que verlo. Pero a nivel fundamental dentro del esquema de Ancelotti, Camavinga tiene que ser líder, valladar, defensivo, creativo, dando soluciones tanto con como sin balón al Real Madrid. Un jugador permanente, comprometido, compromiso constante en el partido. Y como, pues, por ejemplo, mi amigo Edu Rubio TV califica, ¿no? Esa mezcla de Fernando Redondo y de Clarence Seedorf. Bueno, las comparativas son odiosas, pero efectivamente es un tipo que tiene esos genes, ¿no? Ese talento distinto, esa manera de llevar siempre la cabeza erguida para mirar todo el panorama posicional de sus compañeros para, reitero, buscar, pues eso, soluciones, apoyos y dando siempre ese punto de ayuda y compromiso como reitero a sus propios compañeros en la medular, en ataque y en defensa. Quería hacer un vídeo sobre él. Lo fácil es hacer un vídeo de Vinicius. Lo fácil. Vinicius es a día de hoy top 3 mundial. Al rendimiento que está en la situación futbolística y al nivel que está mostrando está absolutamente top. Podemos hablar de Benzema y su carácter y su capacidad de aparecer cuando parece que no está para poder jugar este tipo de partidos. De Luka Modric. Sí, podemos hablar de todos estos, pero creo que merecía un vídeo tras este partidazo del Real Madrid, Eduardo Camavinga. Porque los focos, pues por los goles, por las situaciones de ataque, se las llevan otros futbolistas, como digo, Benzema, Modric, Vinicius, que hicieron un partido sublime. Pero el jugador que hizo la unión del equipo, el jugador pegamento, el jugador clutch, el jugador ancla, el jugador que hace que pueda funcionar sistema defensivo-ofensivo, es don Eduardo Camavinga. Futbolista fundamental que debe ser titular sí o sí en las grandes citas del Real Madrid y que a Ancelotti no se le ocurra quitarle de esa zona de 5. Por favor, Carleto, que no se te ocurra, porque es un jugador indispensable para el devenir competitivo del Real Madrid esta temporada 22-23. Chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto de Eduardo Camavinga. ¿Qué os pareció su partido? Me encantaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto del futbolista francés. ¿Qué esperáis de él? ¿Le consideráis como yo titularísimo a día de hoy en el Real Madrid? Luego ya veremos, ¿no?,
como lo encaja todo con Tchouaméni, pero es Tchouaméni el que tiene que encajar con Camavinga. Camavinga ahora mismo no lo puedes quitar del 11 titular. Reitero, súper importante esto para ver la mejor versión del Real Madrid. Y con todos esos problemas que puede tener el Madrid en salida en primera instancia en la Génesis, Camavinga es el señor Lobo, el que te soluciona los problemas. Deja tu comentario al respecto de Camavinga y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.